Además de encender y apagar los antimosquitos, también controlaremos cuándo hay que cambiar el recambio. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. Con la llegada del verano, además del calor, también regresan los seres más molestos de la creación. Exacto, estoy hablando de los ciclistas. ¡Es usted un idiota! Estoy hablando de los mosquitos. Y por eso hoy os traigo un tutorial súper sencillo donde, además de encender y apagar los antimosquitos, también controlaremos cuándo hay que cambiar el recambio. Cambiar el recambio. Cambiar el recambio. A mí me suena raro. La mayoría de estos aparatos funcionan con un bote de insecticida, como este. Te dicen que dura cierto número de horas o de noches, dependiendo de si te vas a acordar de apagarlo y encenderlo cada día, que normalmente no es el caso. Una vez pasada esa hora hay que cambiar el recambio. Es que cambiar el recambio a mí me suena una expresión rara, pero es así, ¿no? Y aquí es donde Jonasista llega al rescate, porque no solo encenderá y apagará el antimosquitos cada noche por ti, sino que además llevará la cuenta de cuántas horas de uso lleva y nos avisará cuando el insecticida esté a punto de agotarse, evitando tener que enterarte porque te ha aparecido una picadura de mosquito en toda la planta del pie que... Para hacer esto solo vamos a necesitar un enchufe inteligente, como esto, que vale menos de 6 euros. Os dejaré un par de modelos en la descripción para que elijáis el que mejor os venga. También os pondré unos cuantos códigos de descuento para que os saque lo más barato posible. Una vez tengamos este enchufe, lo primero será automatizar el encendido y el apagado según el horario que nos interese. Bien, vamos ya con Assistant. Y aquí tenemos ya integrado nuestro dispositivo, que básicamente es añadir un interruptor, que podemos apagar y encender. Ahora queremos automatizarlo. Para ello vamos a configuración, dispositivos y servicios, ayudantes. Y vamos a añadir un nuevo ayudante, de tipo programación. Este ayudante nos va a ofrecer un calendario donde vamos a indicar durante qué horas queremos que esté encendido. Programación, antimosquitos, buscamos un icono, es realmente una abeja, pero para el caso no vale. E indicamos las horas, pues por ejemplo a mí me interesa desde las 12 hasta las 8, vamos marcando. Los sábados y los domingos vamos a alargarlo hasta las 8:30. Y después quiero que empiece pues a las 10, más o menos, por si hay un mosquito que dé tiempo a quitarle. Ahora que tengo marcadas todas las horas en las que quiero que esté el antimosquito encendido, pulso en crear. Ahora vamos a crear una automatización que nos va a encender y apagar el antimosquito según la programación. Para ello vamos a configuración, automatizaciones y escenas y creamos una nueva. Añadimos un disparador de tipo estado y buscamos la programación. Programación antimosquito. Y no seleccionamos ninguna de las opciones. Nos interesa que se ejecute tanto cuando se encienda como cuando se apague. Ahora añadimos una acción. Añadir acción de tipo interruptor. Seleccionamos por ejemplo encender. Elegimos la entidad antimosquito. De esta forma cada vez que cambie la programación se va a encender el antimosquito. Ahora debemos editarlo y en vez de encender vamos a usar el estado actual de nuestra programación. Añadimos unas comillas, abrimos llaves, states, stateless, programación antimosquitos y cerramos llaves. Aquí le estamos indicando que cada vez que programación antimosquitos cambie, ejecute la acción dependiendo de su valor. Si ha pasado a encendido, el valor será on y lo encenderá, pero cuando la programación pase a apagado, apagará el antimosquitos. Y con esto ya lo tenemos. Si queréis más detalles sobre cómo usar el ayudante de programación, os dejo un enlace en la descripción donde lo explico paso a paso. Ahora necesitamos contar las horas de uso. Podríamos usar el componente History Stats de Assistant, pero este depende del historial de datos guardado, que normalmente solo cubre unos 10 días. Y eso pues se nos queda corto. Solución: pues si queremos usar el History Stats tendríamos que combinarlo con un ayudante que nos vaya acumulando las horas día a día, lo cual, bueno, es un coñazo. Como alternativa podemos usar el componente externo Mesurate, que básicamente es una versión mejorada del History Stats. Entre otras cosas nos permite guardar estadísticas de larga duración, que no dependan del historial que tengamos guardado. Podremos acumular datos infinitamente. Bien, para instalar el componente vamos a ir a Hacks y buscamos Mesure
y ya nos aparece aquí. Pulsamos en descargar, descargar nuevamente y vamos a configuración. Nos avisa de que hay que reiniciar. Cuando haya terminado de reiniciar, vamos a dispositivos y servicios, añadir integración. Buscamos el componente y ahora debemos configurarlo. Lo primero que nos pregunta es qué queremos contar. En este caso queremos contar tiempo. Le ponemos el nombre, horas, recambio e indicamos cuándo debe sumar el tiempo. En este caso va a sumar tiempo cuando el enchufe del antimosquito esté encendido. Para ello, doble llave, isState, buscamos el interruptor e indicamos que el estado sea on. Cuando el antimosquito esté encendido y sea lunes, martes, miércoles, bueno, cualquier día, va a estar contando los segundos. Pulsamos en siguiente, indicamos cuándo queremos que se vaya reseteando los datos. En este caso vamos a poner que va a ser de forma manual. Y ahora, como esto calcula segundos y la verdad es que va a ser un poco engorro trabajar con segundos, vamos a pasarlo a horas. Para ello, doble llave, escribimos valor y lo dividimos por 3600. De esta forma convertimos segundos en horas. En unidad ponemos una H de horas y pulsamos en siguiente. Pulsamos en enviar y listo. Tenemos aquí una nueva entidad que es la hora de recambio. Le añado un no reset para indicar que es el manual. Tiene 0 horas y actualmente está midiendo. Cuando lleve un rato, pues nos aparecerá el valor que corresponda. Bien, ya han pasado 200 horas y aquí nos aparece el valor. Ahora deberíamos poner un nuevo recambio y resetear el valor para que vuelva a 0. Para ello vamos a modificar esta tarjeta que es de tipo mosaico. Pulsamos en editar y en interacciones vamos a añadir una nueva de tipo mantener pulsado. Vamos a llamar a realizar una acción, buscamos reset y aquí lo tenemos e indicamos que queremos resetear este sensor. Elegimos la entidad, ahora cambio reset y guardamos. Ahora al mantener pulsado se va a resetear y va a volver a 0. De esta forma, cada vez que pongamos un nuevo recambio, mantenemos pulsado y vuelve a 0, para que empiece a contar de nuevo con el nuevo recambio. Ya podemos controlar las horas de uso y resetearlas cuando pongamos un nuevo bote. El siguiente paso será recibir un aviso cuando el insecticida esté a punto de agotarse. Por último, lo único que nos queda es enviar un aviso cuando el recambio llegue a cierto valor. En mi caso, los recambios duran unas 200 horas. Para ello, vamos a configuración, automatizaciones y escenas, crear una nueva. Añadimos un disparador de tipo estado numérico. Buscamos recambio e indicamos el valor mínimo. En este caso voy a poner por encima de 200. Añadimos una acción. Buscamos Telegram, en mi caso, enviar un mensaje. Hora de cambiar el recambio del antimosquitos. Pulsamos en guardar y con esto ya tenemos solucionado el problema. Y listo, con esto podremos dormir tranquilos sabiendo que no vamos a recibir visitas indeseadas durante la noche. Por aquí os dejo una serie de tutoriales donde os enseño a integrar dispositivos Zigbee o Tuya, dependiendo del tipo de enchufe que hayáis comprado. Espero que haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.